Él ha sido más que bueno. Se sabe que el Señor ayer me ministraba muchísimo, y creo que no solamente yo, muchos de los que estábamos ahí afuera fuimos ministrados, porque yo amo esa canción que dice amado de mi alma. Y es que qué lindo, porque Él un día inclinó sus ojos hacia nosotros. Y créame que si usted está hoy aquí en esta mañana, es porque la gracia y la misericordia del Señor no se han acabado. Sus ojos siguen inclinados hacia cada uno de nosotros. Y por eso yo estoy hoy acá al frente. No porque sea más, no porque tenga más, sino porque por gracia y misericordia del Señor hoy podemos compartir la palabra del Señor. Con temor, con temblor, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque traer la palabra del Señor es una responsabilidad muy grande. Pero por esa gracia, por esa misericordia, por ese amor tan grande, yo no puedo decirle que no al Señor. Porque mi vida entera, así como lo cantábamos, es para adorarle a Él, es para hablar de lo bueno que Él ha sido. Y yo quiero en esta mañana que junto conmigo usted me acompañe a hacer lectura de la palabra, y está en Génesis 26. Amén. Ayer compartía, estaba un poquitito con el hermano Horacio sobre esto, porque teniendo un tiempo con el Señor, que siempre me gusta preguntarle igual, el Señor me hablaba mucho sobre esto, y yo no sabía si esta era la palabra, pero Él me confirmaba que esta era la palabra que quería para el día de hoy. Y yo sé, como le digo, que como me bendijo a mí, lo va a bendecir a usted. Es una palabra hermosa. Tal vez los chicos de multimedia, de proyección, me colaboren ahí con la cita bíblica para leer. Quiero hacer una lectura rápida, porque si bien es extenso, muchos tal vez ya conocen esta palabra, y en esta mañana quiero ir prontamente a lo que Dios puso en mi corazón. Génesis 26, si me colaboran ahí con el versículo, por favor. Y si no, vamos a ir empezando a leer. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Amén. Siguiente. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Amén. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Amén. Continúa, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Gloria al Señor. Sigue: por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ponga atención. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Quiero que ahí podamos brincar, porque si bien usted conoce la historia, podamos ir al versículo 12, y dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y hubo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Preste atención. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un
un pozo de agua vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y vamos al 23 y dice: y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ayúdeme usted en esta hora, cierre sus ojos y hagamos una oración al Señor rápidamente, para que sea el Espíritu Santo de Dios quien abra nuestro entendimiento, nos ilumine y nos hable en esta mañana. Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. En esta hora pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que abra nuestro entendimiento, que nuestros sentidos espirituales, Señor, sean activados, que nuestro corazón, nuestro espíritu se encuentre sensible a la voz tuya, a lo que tú quieras hablar. Quebranta los corazones, sana a los enfermos, liberta en esta mañana y trae a través de esta palabra, Señor, lo que tú quieras y deseas hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos inoperante todo lo que quiera venir en contra de este tiempo. Amén y amén. Leíamos esta historia y tal vez usted la ha leído hasta más profundamente, pero el Señor me llevaba a analizar, ¿sabe? Porque a veces leemos, pero leemos sin entendimiento. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me ha ido enseñando es a cada vez que vamos a leer la palabra, usted decirle: Espíritu Santo de Dios, trae revelación a mi vida de lo que voy a leer, porque no es solamente leer por leer, no es un cuento, es la palabra del Señor, y dice que ella es viva y eficaz. Y sabe que me enseñaba el Señor a través de esta palabra. Había un hombre, Isaac, hijo de Abraham, un hombre que ya todos conocemos, un hombre que fue conocido como el padre de la fe, un hombre que fue reconocido como amigo de Dios. ¿Y por qué? Por su fe. Y Dios le había dado promesa a este hombre, pero no solo para él, sino para sus hijos. Hoy yo quiero decirle a alguien que está aquí que las promesas del Señor no son solo para usted, son para sus generaciones también. Pero no solamente, inclusive para nuestros hijos, las que aún ya Dios ha hecho a nuestros padres son bendiciones, son promesas que el Señor tiene y quiere para cada uno de nosotros. Hay promesas, esa misma promesa de Abraham hoy me alcanza a mí. Hoy yo puedo estar segura que esa promesa es para mí también. Y así como decía Merielen al principio, no tema, el Señor está con nosotros. ¿Sabe? Si nos agarráramos de la palabra y pudiéramos ejercerla como Dios quiere, entenderíamos que desde hace mucho tiempo el Señor había prometido que iba a estar con nosotros, que Él iba a estar con nosotros. Un Isaac que fue sacado de un lugar, pero fue movido, y si usted pudo poner atención a la palabra, por la voz de el versículo lo hacía muy claro. Tres aspectos fundamentales que le recordaba el Señor a Isaac, porque su padre fue bendecido y porque había promesa de Dios para él, porque escuchó la voz de Dios. 1, 2, porque guardó sus preceptos, o sea, obedecía lo que Dios le pidiera, porque a veces escuchamos la voz del Señor pero no la obedecemos. Muchas veces, y decía Noisita en el servicio del viernes, cuántas veces el Espíritu Santo le habla a usted y le corrige y le hace ver que algo no está bien, pero no lo escuchamos, pero no lo atendemos. Un Abraham que no solamente escuchó la voz de Dios, sino que guardó sus preceptos, decidió obedecer lo que Dios le había dicho. Además de eso, dice que guardó sus mandamientos y sus leyes, o sea que podía guardar su palabra.
Él vivía bajo la palabra del Señor y bajo la guía del Señor. Y hay promesa para los hijos del Señor que guardan su palabra. Créame que si hay algo que yo he aprendido, es que aunque sea muy poco y usted pueda decir cada palabra que está escrita en la palabra del Señor, si usted decide hacerla suya y vivir conforme a ella, usted va a ver los frutos en su vida. Los va a ver. Quizás tal vez no inmediato, pero usted los empezará a ver. Porque Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros. Y dice que Dios se le apareció a Isaac y mostró a su padre como un modelo de obediencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos al mayor modelo, al Señor Jesucristo? Ese fue nuestro mayor modelo. Pero además de esto nos dejó la palabra del Señor muchos modelos de obediencia del Señor. Pero quiero llevarlo a algo muy importante, porque dice que Isaac era forastero en este lugar. ¿Y usted sabe qué es un forastero? Alguien que no pertenece ahí, es un extranjero. Y yo quiero decirle a alguien que está hoy aquí, que tal vez usted ha estado en un lugar donde siente que no pertenece, pero ahí donde usted esté, el Señor lo va a bendecir. Isaac fue bendecido a pesar de que él no pertenecía a aquella tierra, a pesar de que no era parte, pero ya Dios había dicho que había bendición para él. Usted puede ver a lo largo de esta palabra cómo Él se mueve, y cada paso que se mueve, el Señor va delante de Él. ¿Cuántos de nosotros caminamos confiados de que el Señor va delante de nosotros? ¿O buscamos los lugares donde podamos pertenecer? Los lugares donde podamos pertenecer. En el versículo 12, en el 13 y en el 14, el Señor le hablaba a él sobre la bendición de Dios y cómo Dios iba a empezar a traer. Pero sabe que viene más adelante, y lo pudimos ver, que dice que Isaac empezó a ser bendecido y empezó a sembrar y empezó a tener hatos de vacas y de ganado, de muchas cosas. Empezó a prosperar, porque eso pasa con los hijos del Señor que saben guardar su palabra. Son prosperados, además multiplican donde quiera que esté. Pero dice la palabra que a causa de la bendición que tenía Isaac, empezó a ser envidiado por muchos filisteos. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes en algún momento se han sentido así? Y que hace muchos sentirse mal, que hacemos muchos sentirnos mal, porque la envidia existe. Y más cuando usted sabe que el dedo del Señor está sobre usted y usted ha sido señalado. Pero yo hoy quiero decirle a alguien: este hombre no se intimidó por la envidia. Es más, dice que hubo un Abimelech que donde vio que él empezó a crecer y fue más poderoso que todos ellos, le dijo: apártate de aquí, porque te has vuelto más poderoso. Los hijos del Señor, donde quiera que estén, van a crecer, van a ser multiplicados, pero también van a ser más poderosos, porque no es ellos, es la gracia, es la promesa, es la bendición del Señor que ya ha dicho que va a estar sobre ellos. Y el Señor me hacía entender a mí, y yo decía: qué tremendo, porque no se trataba de un Isaac, se trataba de la bendición de Dios que ya estaba sobre él, pero además de un hombre que decidió obedecerle. Sabe, el Señor me hacía entender: los Abimelech son necesarios en tu vida. ¿Por qué? Porque si no, Isaac no hubiera salido de esa tierra, y si no, no hubiera aprendido a depender aún más del Señor y a confiar en la palabra y en la promesa que ya Dios le había dado aún a su padre. Abimelech lo apartó cuando sintió que él ya se estaba volviendo más poderoso. Y eso pasa con los hijos del Señor. Yo no sé cuántos, pero yo le dije al Señor: gracias, gracias por todos los Abimelech que han estado a la par. ¿Sabe por qué? Porque esos Abimelech te han hecho crecer, porque esos Abimelech te han hecho multiplicar, porque esos Abimelech te han hecho salir de la zona de comodidad donde has estado muchas veces.
porque esos Abimelech te marcan un camino más bien al propósito que el Señor ya destinó para usted. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por esos Abimelech? Por esos Abimelech que encontramos en el camino y nos hacen crecer. Y usted dice, pero qué duro, porque muchas veces usted dice, yo lo único que hago es hacer lo que tengo que hacer. Un Isaac no ha hecho nada, no le robaba a nadie, pero ¿qué pasaba? La gracia de Dios estaba sobre él. Había una bendición de Dios que ya se había declarado para un hijo del Señor. Y muchas veces habrán Abimelech que no les parezca lo que Dios ya ha determinado sobre ti. Pero Dios, mientras tengamos esa promesa de Abraham, esa promesa que ya Dios había dicho de bendecir, de multiplicar, de ir a donde fuera, y ahí estaría Él, estaríamos confiados, dice su palabra. Pero muchas veces huimos. Y hay algo tan lindo en esta palabra, ¿sabe? Porque el Señor también me llevaba a ver. No se trataba solo de eso, había algo que Dios quería demostrarle a Isaac. En cada lugar donde él llegaba, habría un pozo. ¿Y usted sabe qué significa o qué es el significado de un pozo? Espiritualmente es provisión, es vida, es la fuente de vida, es la fuente de provisión y de bendición. O sea que aquí hay un Isaac que sabe que donde camina, donde trabaja, donde abre pozo, ahí hay bendición del Señor. ¿Cómo nos cuesta entender a veces que tenemos todo en nuestras manos porque ya Dios dijo que lo teníamos? Y lo único que nos toca es trabajar y creer en lo que Dios ya dijo que iba a hacer. ¿Sabe? Había un Isaac que donde llegara habría un pozo. Y dice que los israelitas y muchos de los que estaban con Abimelech reñían con él por eso. Y él se dedicó a destapar los pozos que habían sido ya incluso sepultados. Y el Señor me hacía entender cuánto de nosotros el Señor nos ha sido llamado no solamente para bendición de nuestra familia, sino también para destapar los pozos que el enemigo ha querido tapar. La fuente de provisión, de bendición, la fuente de vida, la fuente de todas las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Cuántos Isaac hay que están caminando y están tal vez más bien enterrando el pozo y no lo están destapando? ¿Cuántos tal vez se quedaron con que fui tapado en uno, pero me conformé, tuve miedo y quedé ahí? En vez de ir y caminar por otros pozos que ya el Señor ha prometido. ¿Sabe por qué me hablaba el Señor? No se trata de los pozos, no se trataba de los pozos que ya habían. Se trata de un hombre que caminaba por fe y que sabía que donde él llegara y trabajara, ahí iba a estar la bendición del Señor. Ahí donde él trabajara, donde empezara a entregar su trabajo, ahí iba a estar la bendición de Dios. Yo quiero decirle hoy a alguien en esta mañana que el trabajo que usted hace no es en vano, porque el Señor te está poniendo quizás en lugares donde usted tal vez siente que no hay vida, pero el Señor te lleva ahí para traer vida, para sacar agua, para sacar provisión, para sacar bendición, y no solo para ti, sino también para los tuyos. A veces creemos que lo que hacemos solamente determina lo que hoy nosotros estamos viviendo, cuando no entendemos que probablemente marcará a todas nuestras generaciones, que marcará también el futuro nuestro, porque probablemente estamos preparando el agua para el día de mañana también. La provisión y la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos caminar en pro de esa bendición que el Señor ya nos ha determinado? Ya las cosas que Dios te ha prometido. ¿Cuántos caminamos en pro de esa bendición? ¿Cuántos vamos en busca de generar pozos nuevos y no nos quedamos estancados?
Sabe, a Isaac llegó un momento en que pudo llegar a un lugar, y fue tanto lo que Dios lo bendijo donde él quisiera que llegara, que inclusive volvió a llegar a Abimelech donde él estaba. Y él llegó y dijo: ¿por qué? Si me echaste fuera, ¿por qué me buscas? ¿Por qué sigues insistiendo? Ay, qué tremendo. Y sabe que me hacía entender el Señor con eso, porque muchas veces muchos de los que te han apartado, o de la gente que pueda apartarte, será la gente que el día de mañana tú bendigas con la bendición que ya Dios proveyó para ti, la proveyó para ti. Aquel que te apartó, aquella situación que te hizo moverte del lugar de la zona de confort, será lo que mañana tú trabajes y puedas bendecir a otros más bien. Un Abimelech que llegó y tuvo que pedir un acuerdo de paz con él. ¿Sabe por qué? Porque entendió que no se trataba de Isaac. El versículo más adelante dije: y ellos entendieron que Jehová iba con él, porque se trataba del Dios que iba con Isaac. Nunca se ha tratado solamente del Isaac. No se trata de Suri, no se trata de usted. Se trata del Dios que camina con nosotros. Se trata del Dios que un día, a través de este mismo Abraham, hizo promesa para sus hijos y les dijo que se iban a multiplicar, que iban a ser bendecidos, que todas las naciones iban a ser para ellos. Pero hubo alguien que lo creyó y decidió caminar sabiendo que el que iba adelante le iba a bendecir. Podrán cerrarte las puertas al pozo, pero nunca podrán quitar la fuente que abre los pozos en tu vida. Sabe, habrá mucha gente que a lo largo de tu camino en el Señor quieran darle puerta cerrada a los pozos, y tú sientas que tal vez no tienes de dónde sobrevivir. Pero podrán cerrarte la puerta, pero nunca la fuente, porque la fuente es nuestro Señor Jesucristo, porque la fuente es Dios, porque la fuente es aquel que prometió estar conmigo, con usted y con cada uno de nosotros. Yo no sé si hay alguien aquí que puede creerlo y darle un fuerte gloria a Dios y decirle: hoy podrán haber muchas puertas cerradas, pero la puerta de la bendición, la fuente de la bendición nunca se ha cerrado, porque la fuente de la bendición es nuestro Padre Celestial. Puede que te cierren la puerta, pero nunca te quitarán la fuente. Y yo estoy segura que esas puertas cerradas serán necesarias para poder conocer y llegar a los lugares a donde Dios nos prometió. Un Isaac no hubiera llegado y ni hubiera conquistado, ni hubiera alcanzado todo lo que alcanzó, si no hubiera caminado y no se le hubieran cerrado todas las puertas que se le cerraron. Pero el Señor fue tan bueno que podían habérsele cerrado 4, pero se abrían 5 al mismo instante. Le cerraban un pozo, pero él llegaba y podría abrir 3. Yo no sé si hay alguien que puede confiar en eso. Dios es la fuente y nadie podrá quitarte la fuente si le escuchas y le crees y le obedeces. Y al cerrar este capítulo dice que después de esto Isaac edificó allí un altar y adoró a Dios. Isaac sabe que en el lugar, aunque sean lugares de conflicto, pueden levantar un altar y adorar a Dios en todo tiempo. Yo no sé cuál es usted, si es Isaac el que sabe que aún en medio de las puertas cerradas puede levantar un altar para el Señor y adorarle. Y muchos tendrán que ver que Dios está contigo. Tal vez si pueden proyectarme ahí el versículo 28. Tus pozos serán de tanta bendición y provisión que a tus enemigos no les quedará más que hacer alianzas contigo. Tendrás que alimentar, tendrás que bendecir a aquel que al día de ayer tal vez fue la causa de tu tropiezo.
Aquel que el día de ayer tal vez cerró tu puerta, será el que el día de mañana tú le ayudas a abrir otra puerta. Pero qué lindo cuando hay un hombre como Isaac que tiene un corazón sano y sabe que su función y sabe que su propósito había sido llamar a ser de bendición. Otro podía haber dicho no lo hago, pero él sabía la promesa que Dios le había dado. Yo no sé si hay alguien aquí que lo puede entender. La bendición de Dios te prometió y te alcanzará. Y dice el versículo 28, y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Hoy hay alguien al que el Señor le dice: y hemos visto que Jehová está contigo. ¿Sabe? Para mí esto es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque puedo entender que el Señor se encarga de poder hacer ver lo que Él hace a través de nosotros. ¿Y quién es el que va delante de nosotros? Él es el que se encarga de poner al frente todo lo que Él ya ha dicho que va a hacer contigo. Él es el que se encarga de que todos reconozcan al Dios que tú sirves, que no es un Dios de palo, que es un Dios que es real, que es un Dios que siempre donde vayas, siempre escuches la voz y le obedezcas, Él va a estar contigo. No importa el lugar donde estés. Yo no sé cuántos Isaac hay acá que puedan hoy creer que la bendición del Señor está con ellos, porque un día Dios dijo que iba a estar contigo, porque un día dijo el Señor que te iba a multiplicar, que te iba a bendecir, que donde estuvieras ibas a prosperar. Yo sí creo en que yo, donde estoy, el Señor trae bendición, porque el Señor me llamó a eso. A donde yo esté, donde mis pies pisen, ahí va a estar la bendición del Señor. Porque por medio de ti tus generaciones serán benditas y se multiplicarán. El Señor anda buscando una generación que no se deje amedrentar por los Abimelech. Una generación que se levante y quiera hacer luz aún en medio de la oscuridad. Una generación que sepa dar fruto y que pueda abrir pozo aún en medio del desierto. Una generación que trabaje confiado en que Dios ha dicho que te va a bendecir donde quiera que estés. Una generación que sabe que el que va con ellos es el Dios grande, el Dios de poder. Tal vez usted pueda ponerse sobre sus pies en esta hora. Y yo quiero terminar este tiempo dándole gracias al Señor, porque como le decía al principio, no se trata de nosotros, se trata de depender de Dios. Se trata de saber que el que ha dicho que nos va a bendecir y el que ha dicho que caminaría con nosotros, Él es el que va delante de nosotros. Hay alguien que tiene que creer en esta mañana que no importa los Abimelech que se han presentado en su vida, dele gracias a Dios y glorifique a Dios por ellos. Glorifique a Dios por cada pozo que ha sido cerrado, pero porque por cada uno de ellos el Señor abrirá otros 2 o 3 más para su vida. Porque la bendición de Dios nunca se va a escasear, ni nunca se terminará para los hijos del Señor. Porque las promesas del Señor nos alcanzarán. Una generación que se abra paso en medio de la dificultad. Quizás Abraham ya estaba muerto y los pozos también habían sido sepultados, pero la promesa de Dios se mantenía viva para los hijos del Señor. Y esa es la promesa de Dios. Hoy tal vez no tenemos a un Abraham, pero tenemos al Dios de Abraham, ese que prometió que iba a estar con nosotros. Usted puede inclinar sus ojos en esta mañana y adorar al Señor y darle gracias.
y decirle: conmigo bueno has sido, Señor. Tu misericordia ha sido sobre mí. Y por eso, Señor, así como un Isaac que supo levantar un altar en ese momento, podemos adorarte aún en medio de la dificultad, en medio de la opresión, en medio de aquello, Señor, de la persecución, aún en medio de la dificultad, cuando todo parece que se está cerrando, Señor. Tu bendición nos alcanzará, Señor. Tu bendición nos alcanzará, porque has dicho que has prometido que vas a bendecir a tus hijos. Su misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón te adoraré. Aquí que pueda agradecerle por su bondad, por su misericordia. Dígale: Señor, yo te adoraré toda mi vida, Señor. Conmigo bueno Él ha sido, tu misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón te adoraré. Conmigo y usted pueda reflexionar con toda el alma. ¿Cuántos pozos el Señor ha abierto? Cuando has sentido morir tal vez en algún momento. ¿Cuántas veces en medio de la oscuridad el Señor ha abierto una puerta? ¿Cuántas veces en medio de la dificultad el Señor ha traído provisión para tu vida? Y la seguirá trayendo, porque su promesa sigue en pie para los hijos del Señor, para los que escuchan su voz, para los que obedecen y para los que saben guardar su palabra. Hoy nos comprometemos, Señor, a no solamente escuchar tu voz, sino, Señor, también a querer obedecerla y a guardar tu palabra, Señor. Queremos, Señor, queremos caminar confiados, Señor, sabiendo que tu palabra se cumple, Dios, y que tus promesas tú cumplirás, Señor. Aleluya. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana.